Bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy vamos a enfocarnos en un tema crucial, aunque a veces un poco invisible. ¿Cómo se regula el flujo internacional de dinero para combatir el crimen? Exactamente. Hablaremos del Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, o FITF, como se le conoce en inglés. Quizás el nombre no suene mucho, pero créanme, sus reglas tienen un impacto enorme. Así es. Y tenemos un documento que analiza el caso específico de Guatemala. El GAFI, sus incidencias en Guatemala.pdf. La misión de hoy, desentrañar qué es el GAFI, por qué importan tanto sus directrices y qué panorama dibuja este análisis sobre Guatemala. ¿Listos para entender mejor este entramado financiero global? Comencemos. Precisamente. El GAFI es, en esencia, el organismo que fija los estándares globales, las reglas del juego, digamos, para proteger la integridad del sistema financiero. Ajá. Hoy vamos a ver su origen, cómo han evolucionado sus famosas recomendaciones y, lo que es crucial, cómo interactúa un país como Guatemala con estas normativas, siempre basándonos en la información que nos da este documento. Es un tema complejo, sí, pero fundamental hoy en día. Ok, perfecto. Vayamos al origen entonces. ¿De dónde sale el GAFI? ¿Cómo empezó todo esto? Pues mira, el GAFI nace en 1989. Fue una iniciativa del G7, las economías más industrializadas de aquel momento, que se reunieron en París. Ah, el G7. Exacto. Y el objetivo era claro desde el principio: establecer normas, estándares y promover que se aplicaran de forma efectiva para combatir el lavado de activos. Entiendo. ¿Solo lavado de activos inicialmente? Al principio sí, muy enfocado en el dinero que venía del narcotráfico. Pero con el tiempo, su mandato se ha ampliado, bastante. ¿Se ha ampliado para incluir qué otras cosas? Bueno, primero se amplió para cubrir el lavado que venía de otros delitos graves, no solo drogas. Y luego, un punto de inflexión clarísimo fueron los ataques del 11 de septiembre de 2001. Claro, me imagino. A partir de ahí, el GAFI incluyó el financiamiento del terrorismo en su mandato. Y más recientemente, hace unos años, se sumó también el combate al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. O sea que ahora abarca esas tres grandes amenazas: lavado, financiamiento del terrorismo y proliferación. Exactamente. Esas tres. Amenazas a la seguridad y a la estabilidad globales al final. Entendido. Es como un guardián internacional que se va adaptando, ¿no?, a las nuevas formas de crimen financiero. ¿Y cómo ejerce esa vigilancia? Mencionaste las recomendaciones. Exacto, las 40 recomendaciones del GAFI son el pilar de su trabajo, son, digamos, el estándar de oro internacional, un conjunto de medidas que los países deben implementar en sus sistemas legales, regulatorios. Ajá. ¿Y son obligatorias? Bueno, no son un tratado internacional vinculante en el sentido estricto, pero la presión de pares y las consecuencias de no cumplirlas son enormes. Pueden llevar a un país a listas grises o negras con un impacto económico muy fuerte. Claro. Y aunque son estándares universales, el GAFI sí reconoce que cada país tiene sus particularidades, ¿no? Legales, operativas. Entonces la implementación debe adaptarse, pero siempre buscando cumplir el objetivo de la recomendación. ¿Y estas recomendaciones cubren todo el espectro? Son muy abarcadoras. Van desde la necesidad de que cada país evalúe sus propios riesgos, esto es clave, el enfoque basado en riesgo y coordine sus políticas internas, hasta la tipificación penal de los delitos de lavado y financiamiento del terrorismo. Ok. Incluyen medidas preventivas muy detalladas para el sector financiero. Aquí entra la famosa debida diligencia del cliente, el conocer a tu cliente. Sí, el KYC. Ese mismo. Y también para ciertas actividades no financieras que son vulnerables. Las llamadas APNFD. APNFD. ¿Qué son exactamente? Actividades y profesiones no financieras designadas. Piensa en casinos, agentes inmobiliarios, comerciantes de metales preciosos, abogados, notarios, contadores. Ah, claro. Sectores que podrían usarse para mover dinero ilícito. Exacto. Sectores que por su naturaleza pueden ser utilizados. Entonces, las recomendaciones también les ponen obligaciones. Interesante eso. ¿Qué más abarcan? Mucho más. Cubren también la transparencia, saber quiénes son los dueños reales detrás de las empresas, de los fideicomisos,
El beneficiario final es un tema central para evitar el anonimato. Fundamental, sí. Definen también qué facultades deben tener los supervisores financieros, como la Superintendencia de Bancos, y las autoridades que investigan estos delitos, como las Unidades de Inteligencia Financiera, la SUIF. Entiendo. Y por supuesto un componente esencial, la cooperación internacional, tanto para investigar como para perseguir estos crímenes, que obviamente no conocen fronteras. Es un marco muy integral, la verdad. Suena completísimo. Pero a ver, una cosa es tener las recomendaciones y otra es que se cumplan. ¿Cómo se asegura el Gafi de que los países realmente las aplican? ¿Hay algún tipo de examen, digamos? Sí, la supervisión es constante. Y el método principal son las evaluaciones mutuas. Es, como bien dices, una especie de examen, pero entre pares. Evaluaciones mutuas. ¿Cómo funcionan? Pues un equipo de expertos de diferentes países miembros del GAFI o de sus organismos regionales como Gafilat en Latinoamérica, Ajá. expertos con perfiles legales, financieros, operativos. Visitan al país que se está evaluando. Van al país directamente. Exacto. Y durante esa visita revisan la legislación a fondo, se entrevistan con funcionarios del gobierno, con los supervisores, fiscales, la gente de la UIF y también, muy importante, con representantes del sector privado, bancos, aseguradoras y esas APNFDs que mencionamos. O sea, no solo miran el papel, la ley escrita. No, para nada. Eso es clave. Miran si la ley existe, claro, pero sobre todo, cómo funciona en la práctica, si es efectiva. Comparan todo eso con lo que piden las 40 recomendaciones. ¿Y el resultado de esa evaluación cuál es? ¿Una nota? Se plasma en un informe muy detallado. Ese informe no solo califica el cumplimiento técnico, o sea, si la ley está o no está, sino que también evalúa la efectividad. El sistema del país realmente funciona para combatir el lavado y el financiamiento del terrorismo. Ok, efectividad. Exacto. Y si se identifican deficiencias, que suele pasar, el informe incluye recomendaciones específicas de mejora. Y el GAFI, o el organismo regional, le da seguimiento periódico para ver si el país se pone las pilas y las implementa. Vaya, sí que es un proceso riguroso y continuo por lo que veo. Totalmente. Riguroso y continuo. Queda clarísimo el rol del Gafi y cómo opera. Ahora enfoquémonos ya en el análisis específico sobre Guatemala que presenta nuestro documento. Sabemos que Guatemala es miembro a través de Gafilat, que es el brazo regional del Gafi aquí en Latinoamérica. Correcto. Y el documento que tenemos trae una tabla bastante interesante que califica el cumplimiento guatemalteco de estas 40 recomendaciones. Así es, esa tabla es central en el análisis que hace el documento. Utiliza una escala simple. C para cumple, MC para mayormente cumple y PC para parcialmente cumple o cumple muy poco. C, MC y PC, entendido. Y es importante tener claro que esta es la interpretación que hace el autor del documento, basada en la legislación guatemalteca que estaba vigente en el momento del análisis y, según indica, en un informe de seguimiento de Gafilat. Es una foto de ese momento. Perfecto. ¿Y cuál es el panorama general que pinta esa tabla, según este autor? Pues presenta una imagen mixta, diría yo. Según este análisis, Guatemala tendría 16 recomendaciones calificadas como C, o sea, cumple. El autor lo cifra en más del 35%. Más de un tercio cumpliendo. Luego, 14 como MC, mayormente cumple, que sería más del 25%, según la fuente. Ok. Y finalmente, 9 recomendaciones calificadas como PC, parcialmente cumple. Esto representaría menos del 25% del total. A ver, si sumamos C y MC, da 30 de 40. O sea, según esta evaluación, Guatemala tendría una base sólida, cumpliendo total o mayormente con 3/4 partes de las recomendaciones. Pero queda un bloque importante, esas 9 PC, casi una cuarta parte, donde el cumplimiento es solo parcial. ¿En esas PC? Sí, y también señala algo interesante. Para varias de esas recomendaciones, calificadas como PC, el documento menciona que, al momento del análisis, existían iniciativas de ley en trámite en el Congreso guatemalteco.
O sea que se estaba trabajando en ello. Claro, el autor sugiere que esto podría ser visto por Gafilat como una señal de, bueno, de voluntad política para cerrar esas brechas pendientes. Aunque, claro, una cosa es la iniciativa y otra que se apruebe y se implemente efectivamente. Por supuesto. Entonces es una fotografía de un momento específico, con leyes clave como base, la ley contra el lavado, la ley contra el financiamiento del terrorismo, pero con trabajo pendiente, al menos según este análisis. Exactamente esa es la idea que transmite el documento. Veamos algunos ejemplos concretos de la tabla para entender mejor las implicaciones. Empecemos por la recomendación 1, enfoque basado en riesgo, EBR. El documento la califica MC, mayormente cumple. ¿Qué significa esto en la práctica? Bueno, el EBR es la piedra angular de todo el sistema Gafi moderno. Exige que los países identifiquen sus propios riesgos de lavado y financiamiento ilícito, que entiendan dónde les aprieta el zapato, Ajá. y que las medidas preventivas que apliquen sean proporcionales a esos riesgos. O sea, más riesgo detectado, controles más estrictos. Menos riesgo, quizás se puedan permitir controles simplificados bajo ciertas condiciones. Y esto aplica a bancos, pero también a las otras entidades. Exacto. Aplica a las instituciones financieras y también a las APNFD. Todos tienen que hacer su tarea de evaluar riesgos. La calificación MC que le da el documento a Guatemala aquí, citando las leyes principales, sugiere que, si bien existe un marco legal, quizás la aplicación práctica o la granularidad de esa evaluación de riesgos podría profundizarse para que se considere totalmente cumplida según el estándar Gafi. Podría faltar, digamos, un análisis de riesgo nacional más actualizado o detallado. Entiendo. Pasemos a la recomendación 3, delito de lavado de activos, también calificada como MC. ¿Qué aspecto podría faltar aquí para el cumplimiento total, según el análisis? La de Viena y la de Palermo. Y es clave que se asegure que cubran la mayor cantidad posible de delitos que generan ganancias ilícitas. Esos son los delitos determinantes o precedentes. Claro, el crimen que origina el dinero sucio. Justo eso. También exige que se sancione adecuadamente, incluyendo la posibilidad de responsabilidad penal o administrativa para las empresas, no solo para las personas. El MC que otorga el análisis, mencionando el artículo 2 de la Ley contra el Lavado, podría indicar que si bien el delito está tipificado en Guatemala, quizás hay matices. Tal vez la lista de delitos determinantes no es tan amplia como pide el estándar, o quizás el régimen de sanciones para personas jurídicas necesita algún ajuste para alinearse perfectamente con lo que pide Gafi hoy. Ok. Ahora viene una marcada PC. Parcialmente cumple. Recomendación 5, sobre el delito de financiamiento del terrorismo. ¿Qué indica esta calificación según el análisis del documento? Aquí el estándar Gafi es muy específico y exigente. No basta con penalizar el financiamiento de un acto terrorista concreto que ya ocurrió o está por ocurrir. ¿No? ¿Qué más pide? Se debe criminalizar también el financiamiento de organizaciones terroristas en sí mismas y de terroristas individuales, incluso si no hay un vínculo directo demostrado con un plan terrorista específico. Es un enfoque mucho más preventivo. Entiendo. Apunta a cortar el flujo de dinero antes de que se use. Exactamente. El PSC que asigna el documento, aunque cita artículos de la Ley guatemalteca sobre terrorismo, sugiere que desde la perspectiva de esta fuente, la legislación nacional tendría vacíos importantes para cumplir con esa amplitud requerida por el estándar internacional. Quizás no cubre todos los supuestos de financiamiento individual o de organizaciones sin vínculo a un acto específico. Preocupantes, área, y también calificadas como PCC, encontramos las recomendaciones 6 y 7, que son sobre sanciones financieras dirigidas contra el terrorismo y la proliferación. Estas parecen críticas también. Absolutamente. Son la herramienta operativa clave para implementar las listas de sancionados de la ONU. Exigen implementar las resoluciones del Consejo de Seguridad que designan a terroristas o proliferadores sin demora. ¿Sin demora qué significa? ¿Inmediatamente? Prácticamente. Congelar fondos y otros activos de esas personas o entidades designadas en cuanto sale la resolución y prohibir que cualquiera les haga llegar recursos. Las recomendaciones detallan todo el proceso, cómo se hace la designación, si viene de ONU o es nacional, cómo se congela, cómo se comunica esto al sector privado para que actúe y también cómo manejar solicitudes humanitarias o procesos para quitar a alguien de la lista. Es complejo. Mucho.
Y el PC asignado por el documento, a pesar de que cita algunos artículos legales de Guatemala, apunta a posibles deficiencias significativas en la capacidad del país para implementar estas sanciones de manera rápida y efectiva, tal como lo exige el Gafi. Podría haber problemas en los mecanismos legales o administrativos para actuar con esa celeridad. Vaya. Hablemos ahora de la recomendación 10, debida diligencia del cliente, DDC. Es el famoso conoce a tu cliente para los bancos, ¿no? Calificada MC. ¿Qué implicaciones tiene ese mayormente? La DDC es fundamental, sí. El Know Your Customer implica no solo verificar la identidad del cliente con documentos, sino también identificar al beneficiario final. Ah, la persona real detrás. Exacto. ¿Quién es la persona de carne y hueso que realmente controla la cuenta o se beneficia de la transacción? También hay que entender el propósito de la relación comercial y monitorear las operaciones continuamente. Y todo esto basado en el riesgo, supongo. Correcto. Vuélvele ver. El nivel de diligencia debe ajustarse al riesgo del cliente y la operación. Un MC, como el que señala el documento citando leyes de lavado y financiamiento del terrorismo, podría sugerir que si bien las bases de la DDC están en la normativa guatemalteca, quizás hay desafíos en la implementación consistente, especialmente en la identificación del beneficiario final, que suele ser complicado en estructuras empresariales opacas, o tal vez en la aplicación efectiva del monitoreo basado en riesgo a toda la base de clientes existentes, no solo a los nuevos. Entiendo. La práctica puede ser más difícil que la norma. ¿Y qué pasa con las personas expuestas políticamente? PEPs en la recomendación 12. ¿También MC? Las PEPs, altos funcionarios públicos, políticos, sus familiares cercanos y asociados, son consideradas de mayor riesgo por su potencial vinculación con la corrupción y el desvío de fondos públicos. Lógico. La recomendación 12 exige medidas de debida diligencia intensificada para las PEPs extranjeras. Esto incluye obtener aprobación de la alta gerencia para iniciar la relación, tomar medidas razonables para establecer la fuente de los fondos y de la riqueza y realizar un monitoreo continuo y reforzado. ¿Y para las PEPs nacionales? Para las PEPs nacionales o de organizaciones internacionales, pide que se tengan sistemas para identificarlas y que se apliquen medidas intensificadas si se determina que el riesgo asociado es alto. El análisis del documento basa el MC de Guatemala, curiosamente, no tanto en la ley principal, sino en una norma técnica emitida por la Superintendencia de Bancos. Una norma técnica. Sí, esto podría interpretarse como que existe una regulación secundaria, una guía para los bancos, pero tal vez falta una cobertura legal explícita y completa en la ley primaria que abarque todos los tipos de PEPs, nacionales, extranjeros, de organizaciones internacionales, y a sus asociados, tal como lo pide el estándar Gafi. Interesante esa dependencia de una norma técnica. En contraste, vemos la recomendación 15 sobre nuevas tecnologías. El análisis le da un C, cumple. Parece un punto fuerte. Sí, y es muy relevante hoy en día, con todo el auge de las fintech, las criptomonedas, los nuevos métodos de pago. Totalmente. Esta recomendación pide que los países y las instituciones financieras evalúen los riesgos de lavado y financiamiento asociados a nuevos productos, nuevas prácticas comerciales o nuevas tecnologías antes de su lanzamiento, y que tomen medidas adecuadas para mitigar esos riesgos identificados. O sea, anticiparse. Exacto, es un enfoque proactivo. La calificación C que otorga el documento, basada en artículos de las leyes del LAFT, sugiere que según esta fuente, Guatemala cuenta con mecanismos establecidos para realizar esta evaluación previa de riesgos en el ámbito de la innovación financiera. Es un buen indicador, sin duda. Bien, ahora vemos un grupo interesante de recomendaciones calificadas PC. Son varias. La 14, sobre servicios de transferencia de dinero o valores. La 17, dependencia en terceros. Las 22 y 23, que tratan la DDC y otras medidas para las APNFD. La 28, regulación y supervisión de APNFD. Y la 35, sanciones. Pero en todas ellas el documento añade una nota sobre una iniciativa de ley. ¿Qué significa todo esto junto? Pues el análisis aquí es bastante claro, según lo presenta el documento. Indica que la legislación vigente en Guatemala al momento de ese estudio no cumplía plenamente con los estándares Gafi en todas estas áreas clave. La vía son esas.
A ver. Afectan, por ejemplo, la regulación completa y la supervisión de las casas de cambio o remesadoras. También la posibilidad de que un banco confíe en la debida diligencia que ya hizo otro banco o tercero, algo que Gafi permite bajo condiciones muy estrictas. Ajá. Y sobre todo, afectan la regulación, supervisión y el régimen de sanciones aplicables a esas actividades y profesiones no financieras designadas, las APNFD, Rex 22, 23, 28, 35. Hablamos de nuevo de abogados, notarios, contadores, inmobiliarias, casinos. Que ya dijimos que son sectores de riesgo. Exacto. El PC, en estas recomendaciones, sugiere brechas importantes en cómo se les exige la debida diligencia, cómo se les supervisa para asegurar que cumplan y qué sanciones se enfrentan si no lo hacen. Sin embargo, y esto es lo relevante de la nota, el documento resalta que, en ese momento, estaba en discusión en el Congreso una iniciativa de ley específica, llamada Ley de Actualización y Fortalecimiento del Marco Legal. Una ley para actualizar todo esto. Precisamente, una ley que buscaba, según el documento, cerrar justamente estas brechas identificadas en las recomendaciones PSIC. Esto muestra al menos una intención de reforma por parte de las autoridades en ese momento. Aunque, insisto, la mejora real dependería de la aprobación y, sobre todo, de la aplicación efectiva de esa ley. Claro, del dicho al hecho. Pero es una señal. Para terminar los ejemplos, miremos la cooperación internacional, que son las recomendaciones 37 a 40. Varias están calificadas como MC, mayormente cumple. Sí, la cooperación internacional es absolutamente vital en esto porque el dinero ilícito no respeta fronteras. Estas recomendaciones exigen a los países prestar la más amplia asistencia legal mutua para obtener pruebas, testimonios, etc., y facilitar la extradición en casos de lavado y financiamiento del terrorismo. Y hacerlo rápido, supongo. De forma rápida y eficaz, y prohíbe imponer trabas indebidas, como por ejemplo negarse a cooperar solo por motivos de secreto bancario, salvo excepciones muy limitadas, o porque el delito también tenga implicaciones fiscales. Entiendo. El análisis del documento, que cita bases legales existentes en Guatemala para la cooperación, en las leyes de lavado y FT, otorga un MC. Esto sugiere que si bien existe la capacidad legal y la voluntad de cooperar, quizás la agilidad, la eficacia práctica o el alcance de esa cooperación podrían optimizarse para cumplir plenamente con los exigentes estándares del Gafi en esta materia. Podría haber demoras o necesidad de mejorar los canales de comunicación con otros países. Muy bien. Un recorrido muy ilustrativo por este análisis que nos presenta el documento. Entonces, resumiendo un poco lo que nos dice esta fuente sobre Gafi y Guatemala, ¿cuáles serían las ideas clave que nos llevamos? Bueno, primero creo que confirma el rol centralísimo del Gafi como el arquitecto, el diseñador de las reglas globales antilavado y contra el financiamiento del terrorismo. Sus recomendaciones son la vara con la que se mide a todos los países. De acuerdo. Segundo, específicamente sobre Guatemala, y siempre según el análisis de este documento, nos muestra que el país ha adoptado una parte considerable de estas reglas en su marco legal. Ha logrado cumplimiento total o mayoritario en varias áreas importantes como podría ser la estructura de coordinación interna entre agencias o el mantenimiento de registros financieros. Ajá, hay una base construida. Pero, como vimos en detalle, el análisis también señala áreas de mejora importantes, ¿no? Exactamente. Ese es el otro lado de la moneda que presenta el mismo documento. Identifica debilidades calificadas como PC que no son menores. Están en áreas críticas y complejas. ¿Cuáles destacarías? Pues según el análisis, destacan el combate al financiamiento del terrorismo en toda su extensión, la implementación efectiva y rápida de las sanciones financieras internacionales y la regulación y supervisión completa de sectores de riesgo importantes como las APNFD o los servicios de transferencia de dinero. Entonces, un panorama de avances junto a desafíos persistentes. Eso es, siempre visto, hay que recalcar, a través del lente de este análisis particular que estamos comentando. Un análisis que, además, nota que había esfuerzos legislativos en marcha para intentar abordar algunas de estas brechas identificadas. Un cuadro con luces y sombras, entonces, según esta perspectiva. Nos deja con una pregunta interesante para reflexionar, creo yo. Sin duda,
Y quizá una reflexión final, inspirada un poco en todo lo que discutimos, podría ser esta. El mundo financiero no se detiene, ¿verdad? Las tecnologías evolucionan a una velocidad vertiginosa. Ni que lo digas. Recordamos esa recomendación 15 sobre nuevas tecnologías, donde el análisis veía a Guatemala cumpliendo. La pregunta que me surge es, ¿cómo pueden los países, y no solo Guatemala, sino todos, asegurar que sus sistemas regulatorios no solo se pongan al día y se alineen con los estándares actuales del GAFI, Ajá. sino que además sean lo suficientemente ágiles, flexibles y, si se quiere, predictivos para poder enfrentar los riesgos de mañana? Las nuevas formas de mover dinero ilícito que seguro van a seguir apareciendo con las nuevas tecnologías. Es una carrera constante, ¿no? Totalmente. Es una adaptación constante. Una carrera para no quedarse atrás en la protección de la integridad del sistema financiero global. Un desafío enorme, la verdad.